Nada fue coincidencia. Cada historia, cada desaparición, cada susurro fuera del tiempo era un eco de lo mismo, algo que nunca se fue. No lo invocamos, lo recordamos, y ahora, al nombrarlo, lo despertamos un poco más. La señal de la fosa, los biólogos marinos del buque Calíope pensaron que era una falla de los sensores. Un pulso rítmico proveniente de la fosa de Puerto Rico, a más de 8.000 metros de profundidad. Pero el patrón no era natural. En una noche sin luna, bajaron un micrófono con sensores térmicos. A las 3:17 am, el océano se volvió un zumbido de frecuencias imposibles. Uno por uno, los tripulantes comenzaron a sangrar por los oídos, luego a hablar en idiomas que ninguno conocía. El capitán logró transmitir un solo mensaje antes de que el barco desapareciera. No es un canto, es una cuenta regresiva. La habitación sin ángulo, Mateo vivía solo en un monoambiente alquilado, pero notaba cosas extrañas. Su sombra no se proyectaba correctamente en una de las paredes. Había algo en esa esquina que no obedecía a la geometría. Lo midió, fotografió, grabó. Nada coincidía. Una noche se arrastró dentro del hueco y nunca volvió. 3 días después, un vecino fue a quejarse del olor. Encontraron el departamento vacío, pero en el rincón imposible había una mancha en el piso que parecía estar mirando. La policía cerró el lugar. La inmobiliaria no volvió a alquilarlo. En la nota final del expediente, un agente escribió a mano: el rincón aún respira. 3. Los ojos del cielo. En un pueblito del norte argentino, los perros dejaron de ladrar. Los pájaros desaparecieron. Y todas las noches, a las 2:33, un halo de luz se formaba sobre el monte. Nadie hablaba de eso. Nadie salía. Pero los niños comenzaron a tener el mismo sueño. Una ciudad gigantesca flotando en el cielo, donde los edificios estaban hechos de carne y hueso, y el sol era un ojo. La antropóloga que fue a investigar envió solo un audio. Su voz temblorosa diciendo que la ciudad no estaba en sus sueños, sino debajo de la corteza del mundo, que la veíamos al dormir solo porque el velo se afina por las noches. 4. El devorador de nombres. Hay un manuscrito que pasa de mano en mano entre algunos círculos ocultistas de Berlín. Escrito en una mezcla de idiomas muertos y códigos matemáticos, contiene ecuaciones que no describen realidades, sino que las invocan. Se rumorea que quien lo lee puede ver la estructura real de la existencia, pero a un costo. Un físico que lo estudió empezó a olvidar palabras comunes. Primero los colores, luego los nombres de sus hijos. Finalmente olvidó su propio lenguaje, su historia, su rostro. Dicen que lo encontraron repitiendo un único sonido, una sílaba que nadie pudo transcribir. Al fondo de su cuaderno se leía una línea escrita con sangre: nosotros no nombramos, nosotros fuimos antes del lenguaje. 5. El archivo subterráneo. En Moscú, bajo las ruinas de un viejo hospital psiquiátrico demolido en los 90, encontraron una puerta sellada con concreto. Al romperla hallaron un archivo clínico subterráneo. Cientos de expedientes, grabaciones, cintas. Todos los pacientes habían sido internados por ver una forma en sus sueños. La describían como un patrón fractal que no terminaba nunca, algo que se seguía replicando más allá de la percepción humana. La investigadora que revisó los documentos enloqueció. Intentó arrancarse los ojos con sus uñas. Dijo que el patrón estaba enterrado en nuestra genética, que no lo soñamos, lo recordamos. Todas estas historias son fragmentos de la misma pesadilla. Aunque no se nombran entre sí, los eventos comparten ecos: la frecuencia del océano, la geometría imposible, el sol que observa, la pérdida del lenguaje, el patrón genético. Son partes del mismo rompecabezas. Detrás de cada historia hay una conciencia ajena a la vida humana, a la materia, al tiempo. Algo que despierta lento, a través de grietas en la realidad. Las víctimas no mueren, se diluyen, se vacían de sí mismas y dejan de ser individuos. Son puertas, son nodos, son el canal por el que ellos regresan. La humanidad no puede defenderse, solo puede olvidar, hasta que la frecuencia vuelva, y volverá.